Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Platícanos, bueno, si te quieres presentar, voy a dar una breve introducción, pero si algo me falta, tú eres doctor y eres experto en toxicología. Sí, Entiendo, ¿es correcto eso? sí, soy médico cirujano. Hice una maestría en ciencias en el área de biología celular, pero desde estudiante me empecé a involucrar en los problemas ambientales, entonces hice el doctorado en toxicología, básicamente en los tóxicos ambientales. Qué interesante tema. Me parece algo apasionante y algo que, pues yo creo que ya tendríamos que vernos casi obligados como sociedad a conocer de estos temas. Y bueno, más desde el tema ambiental por todo lo que hemos estado viviendo aquí en la laguna últimamente. El podcast pasado hablamos del tema acerca del agua y vamos a darle un poquito de seguimiento porque tengo entendido que el día 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. ¿Es Ujú. correcto eso? Sí, no estoy muy al tanto de las De, efemérides, de pero las, de las sí, fechas, pero creo que bueno, sí es. especialmente vamos a hablar un poquito de eso también. Y platícanos cómo es principalmente, cuál es el principal efecto que tienen estos tóxicos en el cuerpo, porque es un tema que tenemos que abordar o que habría de interesarnos. Mira, eh, los problemas de tipo ambiental siempre han existido. Ujú, El, Tal vez el más común y más viejo de los problemas ambientales es el cocinar con leña. Eso empezó desde la prehistoria y el cocinar con leña, sobre todo en un área cerrada, ujú, ya sea caverna, casa, casucha, como sea, ujú, palapa, en fin, algo que esté cerrado, provoca que haya una gran cantidad de humo y el humo está hecho por partículas que son respirables, que la pura partícula tiene una toxicidad, no importa de qué sea. La pura partícula al llegar a los pulmones, a los bronquios pequeños y alveolos provoca un daño, provoca una inflamación. Ahora, si además de eso, esa partícula que está compuesta por sustancias tóxicas, como por ejemplo el humo que tiene hidrocarburos, todo lo que se ha hablado del tabaco lo tiene el humo, ujú. que de leña. Entonces, desde ahí empieza a haber un problema ambiental. Lo que pasa es de que entre que no sabemos y la necesidad, pues nos ha hecho ir soslayando ese problema. Sin embargo, desde el tiempo de los egipcios está descrito que el, el trabajar con leña, cocinar con leña, a algunas personas les provocaba problemas de pulmón. Los griegos también lo describieron bastante bien y a lo largo de la historia se han ido apareciendo gente que va observando que ciertas ocupaciones van provocando enfermedades. Parte de la leña está la herrería, el trabajar con carbón, altas temperaturas, el hacer aleaciones y sobre todo empieza desde el tiempo de los griegos, queda muy claro que el plomo podía provocar una serie de problemas a la salud que ya los romanos le llamaron saturnismo. La palabra saturnismo viene de precisamente gente que se dedicaba a Ujú. trabajar con plomo. Se hacían muchas cosas con plomo. El plomo es una sustancia muy maleable, no se oxida fácilmente, se pueden hacer vasijas, se pueden hacer vasos, este, se empezó a usar para quitarle lo ácido a los vinos. Entonces se empezó a usar mucho.
Y todo eso se ha ido documentando. Ujú. Llegó la Edad Media y sí fue una edad muy oscura, pero a principio del Renacimiento los médicos empezaron a ser más sistemáticos, a tener menos pensamiento mágico, a tener menos pensamiento mágico y a ser más racionales y a basar más sus juicios en razonamiento. Fíjate, ahorita que mencionaste a los romanos, alguna vez leí en algún lugar que había como una teoría de que precisamente la decadencia del Imperio Romano estaba en gran parte ligada al consumo de plomo. Digo, era como una teoría, ¿no? No sé, me pareció algo... Es una teoría que yo la vi publicada, todavía era estudiante de medicina, lo llevó yo creo que de los fundadores de esta corriente de pensamiento ambiental que fue Gulmaro Valdés Anaya. Mm, todas las tardes nos poníamos a leer y él llevó una revista de Scientific American y un capítulo de Scientific American lo que traía es descrito toda la evidencia histórica, porque no es difícil de comprobarlo, pero los Claro. argumentos y evidencias históricas de que los romanos consumían bastante plomo, los huesos, sobre todo de los patriarcas romanos, o sea, la clase A, élite de los romanos, tenían niveles muy altos de plomo en hueso, que es donde se deposita el plomo. Y lo empezaron a asociar con las conductas erráticas, irracionales, algunas francamente demenciales que empezaron a tener varios de los integrantes de la élite romana, entre ellos los, los que eran los emperadores. Entonces, y la historia también recalca que la decadencia del Imperio Romano no fue porque problemas tecnológicos o de arte de guerra o cultura, sino fue por malas decisiones de los gobernantes. Entonces, es una teoría, obviamente va a ser muy complicado demostrarla, pero es una teoría que tiene bastantes argumentos a su favor. Wow, o sea que sí, sí iba por ahí. No me imaginé la teoría, sí la recordaba, entonces en lo correcto. Pues es que sí, si es un metal pesado, estaría también interesante que nos explicaras ahorita, digo, ya que estamos en el tema del plomo, pero ahorita después vamos a pasar al arsénico y al flúor. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo, por ejemplo, con la acumulación de plomo? Primero, el plomo es un elemento que es completamente antropogénico. O sea, a diferencia, por ejemplo, del arsénico, que sí está en todos lados, es parte de la corteza terrestre superficial. El plomo no. El plomo cuando aparece en la corteza terrestre es porque se extrajo, sobre todo en minería. Ok. Entonces, eh, por ejemplo, hay unos datos muy interesantes que los nativos americanos precolombinos, su contenido de plomo era prácticamente nada. Los nativos americanos no usaban plomo, ¿no? Pero cuando llegan, sobre todo la revolución industrial, empiezan a subir los niveles de plomo en hueso. O sea, el hacer el plomo en hueso nos da una historia de tiempo de cómo se ha ido contaminando el ser humano. Y básicamente son dos picos en la historia de la humanidad por el plomo. Uno, en Europa, con el uso de plomo para objetos suntuarios, que era lo que pasaba con los romanos, y otro con la revolución industrial, que se empieza a usar el plomo para muchas actividades y muchos equipos y materiales. O sea que Y de alguna forma uh-huh, la pregunta empieza, o sea, por la extracción, por la minería, por decirlo de por la una forma. minería, y porque el plomo tiene muchas ventajas como
un metal tanto suntuario como utilitario. Otro momento que ha sido muy importante es el uso del plomo para pintura, que en Estados Unidos fue un grave problema, porque las cuestiones climáticas tienen que estar pintando con frecuencia las casas, sobre todo en el este americano, que llueve mucho, Ajá. es muy húmedo. Ujú. Y en el siglo pasado el gran pico fue el uso de la gasolina, que para que fuera útil para los motores de combustión interna, tenían que controlar la explosividad de la gasolina y encontraron que el tetraetilo de plomo este, eh, disminuía hacía controlable esa Ujú. explosividad. Y eso sí fue un problema mundial. Todo el mundo usó gasolina desde los principios del siglo pasado hasta los 90 y fue un serio problema en muchas ciudades. ¿Y la calidad de la gasolina sigue teniendo sus niveles de contaminación de Bueno, plomo? se ha sustituido el plomo, Ok, entonces, y fue notable ok. en los niveles de plomo en sangre, sobre todo en niños, los niveles que habían a principios de los 90, esos niveles de plomo en sangre cayeron drásticamente conforme se quitó el plomo de la gasolina. No quiere decir que no tenemos problemas. Sí, sí. Se empezaron a usar otros aditivos porque el problema seguía siendo el mismo, controlar la explosividad de la gasolina. Y se usaron compuestos de manganeso y compuestos orgánicos que son los que generan principalmente la contaminación por ozono, Ah, ok. porque favorecen que con la luz solar Ajá. reaccionan con el oxígeno y lo convierten en ozono. Pero a final de cuentas es, es una de las disyuntivas éticas que tenemos como humanidad. O sea, el- la industrialización, el vivir con confort, el vivir con mayor aparente calidad, este, requiere mucha energía. Y Y eso esa tiene un energía costo. tiene un costo porque se tienen que usar fuentes de energía que hasta ahorita las principales fuentes de energía son de combustibles fósiles. Eso repercute en el ambiente y además para tener más control de ellos se ha surgido un impulso a la industria química y ha generado una serie de problemas. Ahorita probablemente los toxicólogos lo estamos viendo como que el principal problema toxicológico del siglo XXI van a ser los plásticos. Los plásticos. Híjole, ese tema de Y los es, microplásticos es algo que, pues a partir del petróleo, o sea, cada vez lo usamos más. Cuando yo creo que yo estaba chiquita ya ni siquiera existía esta cuestión de que antes, pues, la leche, por ejemplo, pues era en envases de vidrio, pues era muy diferente. Y ahorita, como queremos todo rápido y desechable, eso va a traer un costo muy, muy alto para la salud. Y volviendo a la pregunta, antes de que avancemos con los plásticos o microplásticos, ¿cómo afecta el plomo? O sea, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo para que entendamos como la gravedad del asunto? el plomo es un mineral que es un metal que se absorbe. Ujú. Según el tipo de sal, hay unas que se absorben poquito y otras un poco más. Pero como es una exposición continua, se va absorbiendo y se va depositando. Se estima que en un niño entre el 70 al 75% del plomo que se ingiere no sale. O sea, es Se acumulativo es acumula también lo sobre que tengo todo en entendido. hueso Ok. y en algunos órganos, pero sobre todo en hueso. En los adultos es un poco menos, pero también llega entre el 50 y el 60%. O sea, la mayor parte
la mitad o un poco más de la mitad de lo que absorbemos se queda, no sale. Eh, y es un metal que básicamente trabaja por dos mecanismos. Uno es que interactúa con proteínas y enzimas y entonces las inhibe, hace que no funcionen bien. Es muy inespecífico, entonces ataca muchas enzimas. Híjole. Y el otro mecanismo que es el que más provoca preocupación es que es un neurotóxico porque se parece al calcio. Ah, O sea, el entonces, cuerpo lo confunde con el calcio y sobre ajá, todo las neuronas lo ajá. confunden con el calcio y empieza a provocar ru- confusión funcional, vamos a decir, Claro, la a nivel de señalización de las sí, neuronas no es igual porque en lugar de utilizar ese mineral para comunicarse o para abrir o cerrar las membranas, que necesitamos el calcio y el potasio, pues entonces llega el plomo ahí a estorbar. bloquear esa señalización. Que, Y eso es un problema que a todos ataca, todos de todas las edades, pero que es particularmente preocupante en los niños, porque yo siempre les platico a mis estudiantes que el ser humano, aunque nosotros digamos que somos los más evolucionados, cuando nacemos somos de los que nacemos más inmaduros, de los mamíferos. ajá, O sea, ajá. un potrillo, cuando recién nace, a los 10, 20 minutos ya está caminando. Y él se para y se mamanta de pie. Ujú, ujú, Los becerros también. ujú, Los perritos se tardan un poco más, pero ya para los 2, 4 días ya están amamantándose y ya se mueven. Los ujú, gatos es algo muy parecido. ujú, Los humanos estamos completamente incapaces durante un año. ujú, Y no es porque no tengamos fuerza. Mucha gente ujú, piensa que no, es que está muy chiquito, no tiene fuerza. ujú. Es por madurez psicológica. Nacemos con un cerebro que tiene apenas un 30 o 40% de su capacidad. Ujú, Entonces, durante los primeros 6 años de edad es cuando terminamos de madurar ujú, ese cerebro. Y ujú, maduración quiere decir hacer millones de conexiones ujú, ujú, que van en lo que se llama neuroplasticidad. ujú. Y esas señales de neuroplasticidad y de maduración, el calcio es fundamental. Entonces, por eso Ya. es de que el efecto que más preocupa con los niños es que, y está documentado, es consistente en todas las culturas, lo hemos demostrado con niños de aquí de Torreón, Ujú, que por cada microgramo de plomo en sangre que tenga un niño disminuyen unos 3 o 5 puntos de coeficiente intelectual. Ahora, Híjole. es algo que es muy elusivo de mostrar. ¿Por qué? Porque en un niño, por persona, es muy difícil decirlo. Se ve cuando comparas poblaciones. Ujú, Cuando comparas poblaciones expuestas y no expuestas, ujú, ahí es clarísimo cómo se nota. Pero si lo quieres hacer niño por niño, como hay muchos factores que influyen en el desarrollo cognitivo, ujú, empezando por la educación de la madre. La madre ujú, es la que ujú, realmente estimula y va fomentando mucho el desarrollo del niño. ujú, También el aprendizaje del padre, ujú, el apoyo familiar, ujú. la nutrición, Uf. todos son muchos factores. Entonces, niño por niño no se puede. Pero está perfectamente demostrado, aceptado por las principales instituciones de salud pública del mundo, entre ellos la OMS, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en Europa, en Ujú, todos lados está claramente demostrado que el plomo es neurotóxico y sobre todo
en niños inhibe el desarrollo cognitivo. Híjole. Y aquí, bueno, aquí hay industria grande que ha tenido, creo que ha tomado cartas en el asunto de alguna manera, pero qué importante saber y poder a lo mejor tomar decisiones de, oye, ¿sabes qué? Si esta industria está contaminando mucho, pues me mudo, ¿no? Me muevo. Digo, yo sé que son situaciones muy complejas y tratar de minimizar lo más que podamos el impacto de estas toxinas. Ahora, supongo que también dependiendo, a lo mejor el plomo es más generalizado, pero yo entiendo que también pues hay personas con genes que batallan más en desintoxicar el cuerpo, por decirlo de una forma. Como, entonces es como dicen, pues tienes el gen, es como la pistola, ¿no? La pistola está cargada o no está cargada, pero a final de cuentas a veces el ambiente es el que aprieta el gatillo. Y como tú dices ahorita, son ahorita tantos factores, la alimentación, la educación, la alimentación es otro gran tema porque pues también vienen ahí pesticidas y el glifosato, a ver si la mayor parte de la dieta pues se compone de maíz o derivados del trigo o derivados de cosas que estén rociadas constantemente con estos pesticidas, pues va a haber un impacto enorme. Y yo creo que esto a veces tarda en reflejarse en generaciones. O sea, son cuestiones de tiempo que después dices, ah, mira, pues es que sí, pues el niño tiene déficit, digamos que no estuvo tan expuesto al plomo, pero estuvo comiendo la mayor parte de su vida eh, comida, pues con muchos pesticidas y luego, ay, ¿por qué tiene déficit de atención o por qué tiene hiperactividad o por qué el niño no se puede estar quieto o por qué no puede poner atención, por qué no puede fijar la mente? Precisamente porque pues hay un impacto en su microbiota que también ya vemos que está directamente relacionada con el cerebro. Y entonces, si no está saturado por plomo, yo creo que ahorita lo que tú dices precisamente del ser humano viene un costo muy elevado porque son tantos los nuevos químicos fabricados y los nuevos componentes que en realidad no sabemos el impacto que tienen a largo plazo en el cuerpo, porque son cosas a las cuales el ser humano pues nunca antes estuvo expuesto, ¿no? Y no tenemos ni idea. Yeah. En general se estima que en promedio se generan 2000 nuevas sustancias químicas al año. 2000, 2000 nuevas al año que no sabemos qué efecto tienen. No, pues ahí son bastantitas para que... Y luego el sistema inmune, ¿por qué también está alterado, no? Y luego, ¿por qué son disruptores de las hormonas? O Ese es sea, otro problema que también viene con los plásticos. a ver, vámonos a los plásticos. Platícanos un poquito qué pasa con los plásticos. Mira, eh, ese ha sido un cambio completamente meteórico. Ajá. O sea, yo tengo 68 años y yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, pues la mayoría de las cosas venían envueltas o guardadas en celofán o en vidrio, en papel. Y todo eso de una u otra forma es biodegradable. El celofán es de celulosa también. Uh-huh. Y ahorita, antes todavía hace 30 años o 20 años se reciclaba el vidrio. Ahorita ya nadie quiere el vidrio. Reciclarlo. Todo es plástico, plástico. Ahora, los plásticos, hay plásticos que, de nuevo, para nuestro confort los queremos suavecitos. Y pues eso Y supongo desprenden más partículas, ¿no? para que sean suavecitos les tenemos que poner sustancias químicas que hagan que la polimerización no sea tan rígida, Uh-huh.
pero son sustancias pues que no son del plástico, sino que están metidas en el plástico y que con el calor, con el agua caliente, van liberándose. Hay unos, el bisfenol A es de los más famosos, que le dicen el BPA, por Ujú. eso ahora está de moda vender cosas libres de BPA, pero eso no quiere decir que lo sustituyeron, Ok. no quiere decir que no tiene nada. Si queremos que siga siendo suavecito, le cambiamos a otra cosa. Y lo que pasa es que todavía esa no la estudiamos. Todavía no sabemos qué pasa. Este, ese ha sido uno de los grandes problemas porque estimula o bloquea total o parcialmente receptores de hormonas, sobre todo de estrógenos o de testosterona. Ujú. Y eso hace que se alteren todos los ciclos endocrinos, porque inmediatamente en cuanto las células musculares, no importa que seas hombre o mujer, Ujú. no reciben suficiente testosterona, mandan una señal al cerebro y empieza a mandar señales para que se produzca más testosterona. Si son estrógenos, empieza a mandar también señales. Y eso empieza a repercutir en otras glándulas de secreción. Entonces, eso provoca, y eso sí ya está bien documentado, que las edades de pubertad están disminuyendo y está muy asociado a esos disruptores endocrinos. Y ocurre con los dos, con niños y con niñas. También otros cambios en cuanto a maduración uterina, maduración vaginal. Se ha descrito primero en animales y luego se ha obtenido evidencia. Entonces sí es un problema. Pero además de estos aditivos de los plásticos, Ujú. lo que ahorita está preocupando, sobre todo en los últimos 3 años, ha salido fácilmente cientos de publicaciones de muy buena calidad, o sea, no están hechas que uno diga es que el estudio está mal hecho. Son estudios muy bien hechos, donde han encontrado, o sea, normalmente uno piensa que el plástico no se absorbe por la piel, pero están encontrando micro y nanoplásticos, o sea, partículas que miden la milésima parte de, de una micra en arterias, en las placas de ateroma, en hígado, en cerebro. ¿Y cuál es el problema? Uno diría, bueno, pues si se quedan ahí, pues qué. El problema es que, ¿Cuál es el problema? Imagínate. empiezan a provocar respuesta inflamatoria, porque como son extrañas al cuerpo, el sistema inmune lo que hace es que a lo que es extraño se va contra él, pero no tiene enzimas para disolver los plásticos. Entonces empieza a haber una respuesta haz de cuenta de que le mandas toda la caballería, pero no pueden, entonces empiezan a morir los soldados. Y eso hace que llamen más soldados. O sea, se empieza a hacer una respuesta inflamatoria y la respuesta inflamatoria es promotora de una serie de enfermedades, una de ellas cáncer, pero también empieza a haber disfunción, las arterias empiezan a ser más pequeñas. Entonces, por eso es de que ahorita una de las preocupaciones es los plásticos. No nada más porque lo que hace 10, 15 años salió en Natural, en Geo, Ujú. de que las tortuguitas tenían Ujú. una atravesada, un popote, Ujú. y que estaban aprisionadas en bolsas de plástico y Ujú. los... No, o sea, aparte de eso, que es muy grave, Ujú. a nosotros mismos nos está ya afectando en ese sentido. Y el problema es que ahí sí es muy complicado para la cultura, sobre todo para la cultura occidental, sustituirlos.
O sea, tiene que haber un cambio cultural que desarrollamos de los 40 para acá. Ahora tenemos que revertirlo porque en los 40 no, casi no había plásticos Claro. y nos fuimos acostumbrando a la comodidad del plástico. Y si queremos revertir esto, tenemos que hacer una contracultura porque el plástico tiene repercusiones, porque sí se ve muy sólido, no hay nada aquí, pero se ve muy sólido, pero con el tiempo el ambiente va provocando que se vayan fracturando y desprendiendo, y se desprenden como partículas. Sí, son partículas que como... Es que ahí está el peligro, que pensamos, a lo mejor vemos una botella y decimos, ay, claro que esto no va a afectar, pues aquí está el plástico, ¿no? No se degradó nada, entre comillas, pero como tú dices, son estas micropartículas que no son obvias a los sentidos, pero no por eso no quiere decir que no existan, no quiere decir que la botella de plástico o cualquier material hecho por no esté desprendiendo esas partículas y a nivel microcelular y microscópico, pues empiezan a interactuar con nuestro cuerpo a niveles que nosotros no nos damos cuenta. Y si se van acumulando los órganos, pues obviamente el sistema inmune va a reaccionar porque es algo completamente desconocido. No es un virus, no es una bacteria. El sistema inmune no está preparado para, ahora sí que para enfrentar estas partículas, estas micropartículas que pues son derivado del petróleo. Y yo creo que eso a la larga, pues digo, ya está pasando, ¿no? Pero cada vez va a ir trayendo más consecuencias. Y otra vez la cuestión es compleja porque a lo mejor muchos científicos o la industria va a decir, no, eso no es el plástico, eso es causa de otra cosa. O sea, se van a echar como la pelotita las industrias. Eso es lo que yo puedo ver, ¿no? Unos van a decir, no, son los pesticidas, otros, no, es el microplástico, otro va a decir, no, es el flúor en el agua. Pues la verdad es que es todo junto. O sea, son ya muchas cosas. Y esa es una cuestión. Recientemente empezamos varios investigadores del país a hacer un grupo que le llamamos una red de estudios de escenarios sindémicos y salud planetaria. Uh-huh. Cambié el orden, pero Uh-huh, eso es más uh-huh. o menos lo que le dijimos especies. Uh-huh. Hay dos conceptos en esta parte. Uh-huh. Uno es los escenarios sindémicos, quiere decir que, por ejemplo, aquí, en esta colonia, nos llegan partículas que vienen de Peñoles. Uh-huh. Mucho menor contenido de plomo que el que había antes, pero sigue teniendo plomo. Uh-huh. Yo ayer podía percibir, no sé si era el plomo, pero como cambia la corriente de aire, ayer estaba el aire de poniente a oriente y es claro, sí. Es dióxido de azufre, pero sí, sale sí. junto con el plomo. Uh-huh. Pero tenemos eso. Uh-huh. Pero además, si como últimamente estamos haciendo una campaña de educación, de que mucha gente sí toma agua purificada, uh-huh. pero pues para cocinar frijoles, ¿a poco le voy a echar medio garrafón de agua a los frijoles? Le echo agua de la llave. Y el agua de la llave, no hay en la ciudad ni un pozo que tenga menos de 10 microgramos de arsénico aquí en Torreón. Entonces, híjole, y eso pasa, voy a poner un paréntesis, para que sepan qué son los 10 microgramos. Hay unidades, ¿no? Que son como internacionales, tengo entendido. Uh-huh. Y creo que estas también las han ido reduciendo. ¿Es correcto? Sí, se ha ido reduciendo por la evidencia. Y para que nuestra audiencia entienda que no hay pozos con menos de esa cantidad, supongo que eso es muchísimo, porque a lo mejor alguien dice, ay, 10 microgramos y no supo ni cuánto, me imagino que
que si tú dices que no hay pozo aquí en Torreón que esté libre de esa cantidad de arsénico, pues es algo muy grave. Bien. 10 microgramos por litro es una cantidad pequeña, muy pequeña, pero que la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales, pero me refiero a la OMS porque pues, es el global, lo tienen bien identificado como que es el valor que se puede tolerar para proteger a la población de los efectos del arsénico. O sea, el arsénico es una sustancia también muy vieja, que se ha usado por miles de años como veneno. Veneno dirigido para matar gente. O sea, no nada más para matar ratas, para matar muchas cosas, pero se ha usado para matar gente. Y en esas concentraciones, arriba de 10, está claramente demostrado que aumenta las probabilidades de tener diversos tipos de cáncer. O sea, no nada más, o sea, además del de piel, que es el más famoso y más fácil de ver, también provoca cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de hígado, cáncer de colon. O sea, no es el único. O sea, el cáncer es una enfermedad que tiene muchos factores, así como el desarrollo cognitivo, que ese tal vez es el principal problema de la salud ambiental, por lo que es muy fácil evadir el problema. Y es de que es la exposición a cantidades muy pequeñas y que de inicio no provoca síntomas. Pero se van acumulando con el tiempo. Tal vez por eso el más reconocido son los problemas de partículas en aire. Porque eso sí, la gente que es sensible, como usted dice, o los gentes que son asmáticos, les llega ese olor y empiezan a tener broncoespasmo y a ponerse mal y tienen que buscar su broncodilatador y inhalarlo para más o menos salir de una posible crisis. Tal vez el sistema respiratorio es el que más avisa. Pero el cognitivo, la inflamación, los cánceres, los problemas de tipo inmune, los problemas óseos, los problemas articulares, todos esos, para que lleguen a provocar síntomas, se necesitan años de estar expuestos. Porque las cantidades son pequeñas. O sea, por eso le decía, 10 microgramos es una cantidad muy pequeña. Sí, pero tómalo si toda la vida. Exacto. O sea, por ejemplo, aquí en la región lagunera, acá donde está trabajando Pilar, en el área de Madero y San Pedro, lo que estimamos nosotros es de que una persona, para que desarrolle los cuadros de toxicidad por arsénico, con la cantidad de arsénico que tiene el agua, se lleva entre 10 a 30 años, un promedio de 20 años. Que, pues es mucho, pues sí, pero, o sea, aunque tengamos 20 años, dentro de 20 años vamos a tener 40. Y todavía estamos trabajando. Y a veces es cuando más dinero necesitamos ganar. Y tenemos que ir construyendo un patrimonio y sostener a los hijos y todo eso. Y si nos da un cáncer a esa edad, es devastador para una familia. Se vuelve muy complicado. Y entonces esta cuestión del arsénico se da, tengo entendido, porque cada vez, digamos, los mantos acuíferos o los pozos, cada vez que se explotan más, tengo entendido que entre más abajo hay más sedimentos y más metales pesados. Y tengo entendido que el problema principal de esta, le llaman, tengo entendido, hidroarsenicismo, viene derivado de esta explotación de los pozos. Es agravado por la... Se agravó, o sea, ya venía, pero... O sea, precisamente en un estudio que hicimos en los últimos 3 años, queda claro que, bueno, hay que contemplar la geología de la región. Esta es una región que ha tenido 2 ríos
Ujú, que llegan a este valle durante miles de años. ujú, Se han ido sedimentando cosas que traen el agua de los ríos. ujú, Y entre esos materiales vienen sales, carbonatos, fosfatos, todo eso que da la dureza del agua, que aquí en la ujú, laguna la tenemos bien identificada, ujú, pero también arsénico, flúor y otros elementos. ujú, Ahora, cuando hay mucha agua y, bueno, esos sedimentos se van cada vez yendo más a la profundidad. ujú, Cuando este acuífero en los años 20, o sea, del siglo pasado, 1920, 1925, antes de la reforma agraria, la mayoría de la gente regaba con agua del río ujú, y usaba, había desde los bordos de los españoles hasta a ver cómo le hacían para guardar el agua y luego usarla. ujú, Algunos tenían pozos, pero uno hacía un pozo y a los 3 metros, 2 metros ya había agua. ¿Sí? ujú, Entonces, la laguna no era un desierto, era ujú, un bosque de mezquites casi, la mayor ujú, parte, excepto donde había mucha arena, ujú, pero ujú, donde no, era, o sea, no podía usted ver a más de 15 metros o de 10 metros porque estaba todo lleno de mezquites, ujú, em, por el agua que llegaba. ujú, Empieza la reforma agraria y se empieza a ver una explotación de agua tanto en forma intensiva ujú, para producir algodón y otros cultivos, uno con el agua del río, ujú, pero al agua del río primero le hicimos presas ujú, y entonces quiere decir que el agua ya no venía por el río, sino se quedaba en las presas. ujú, Hicimos primero una y luego otra. Son dos presas para el río Nazas, que es el que más surte de agua a la región. Y entonces el valle empezó a dejar de tener agua para sustituir al agua que extraía. ujú, Además, eh, el usar el agua del río hace que tengamos que usar el agua con un calendario. O sea, cuando sueltan el agua, cuando llueve, es cuando tenemos agua. Cuando no llueve, cuando está cerrada la presa, no hay agua. ujú, Entonces los agricultores que tenían capacidad económica ujú, empezaron a perforar pozos ujú. para tener agua todo el año y estar sembrando todo el año. En lugar de respetar el ciclo Sí, de la naturaleza, de sí, cuando llueve, cuando sí. lleva agua el río. Entonces vamos a decir, el primer factor que rompió el ciclo del agua fueron las presas, Ujú, porque ese ya no permitió el flujo libre del agua en el río. ujú, Y luego el segundo fue que los que pudieron conseguir una concesión, a veces por apoyo oficial como algunos ejidos, pero sobre todo los propietarios privados que tenían mejor capacidad económica, empezaron a hacer pozos. Llegó un momento en que había más de 4,000 pozos aquí en la región, legales. Luego ya después empezaron vedas porque empezaron a ver que el agua se estaba acabando. ujú. Actualmente la cifra oficial anda como por 2,000 2.000 pozos en toda la región. en la región. Pero llegó a haber ¿Y de arriba de cuál el 4,000. porcentaje para los agrónomos o la agricultura? ¿Cuánto sería más o menos? Eso sí, yo creo que el que lo sabe más es otras gentes. Ok, Yo no le sé. pero son, La me mayor parte imagino son que lo que privados. tengo entendido es que más o menos es como el 80%, Ah, ¿no? entonces se dice para la agricultura. Sí, es Sí. del 80 a 85% son para uso agrícola y Ujú. pecuario. Ok. Este, ahora, entonces empezamos a sacar el agua al valle y el aporte de agua
la cortamos. Sí, hay una recarga pequeña, pero ya no era esas inundaciones que ocurrían a principios del siglo pasado. Entonces, y que esas inundaciones abastecían el acuífero. Ujú. La primera consecuencia que luego vimos es la laguna de Mairán, la laguna de Viesca, la laguna de Tlahualilo, se secaron. Que esas, para poner aquí entre paréntesis, eran las tres principales lagunas. Entonces, por eso era la región lagunera. Porque esas eran las grandes. Había muchas otras chiquitas que duraban un tiempo y luego volvían. Y lo que empezamos es a ir perforando más al fondo. Hay reportes desde los años 30 de geólogos que sí hablan de que hay arsénico en rocas de la región lagunera, en áreas de la región lagunera. O sea, el arsénico ha estado aquí, es de origen natural. Pero cuando empezamos a perforar cada vez más profundo, vamos llegando a sitios de lo que llamamos aguas fósiles, aguas que tienen cientos o miles de años y que han estado disolviendo minerales por cientos o por miles de años y que disuelven sales, pero también arsénico y flúor. Y entonces el agua va teniendo mayor concentración de arsénico. Pero a lo que quiero llegar es de que la perforación más profunda contribuye a que haya más arsénico y además distorsiona el movimiento del acuífero. Porque el acuífero tiene una dinámica que normalmente era así como un corazón. O sea, llovía en la sierra, se venían los ríos, inundaban el valle, haga de cuenta que el corazón se ampliaba. Y luego venía todo el tiempo de secas, desde octubre hasta el siguiente julio, agosto, seco. Las lagunas bajaban, disminuía la cantidad de agua y luego llegaba otra vez. Ahora como no. parece hasta como un respirar o como un latir, ¿no? Como un expandirse y contraerse. Ahora no se dilata, sino cada vez se va haciendo más y más pequeño porque no le estamos dejando que llegue y le estamos sacando agua. Y esto está disminuyendo la calidad del agua. Uno habla mucho de arsénico, de flúor, pero es totalmente, o sea, por ejemplo, muchas de las industrias que tenemos aquí tienen que tener ablandadores de agua para poder trabajar sus industrias, porque si no se les echan a perder las máquinas con la cantidad de sales que tienen. Entonces, o sea, lo que pasa es que eso, bueno, pues se contempla como un gasto operativo que tengo que hacer en mi plan de negocio. Sí, porque entre más y más y más vas más abajo, pues el agua es más dura, más dura, más dura. Y más con más arsénico también. Y con más arsénico y más flúor. Ahora tengo entendido que esta agua también no nada más es el arsénico, que por lo que tengo entendido, lo principal, las principales afectaciones son diferentes tipos de cáncer o que contribuye a eso. ¿Y qué pasa en el caso del flúor? El flúor es un elemento que pasó de ser de los buenos a los malos. Como usted ahorita comentábamos antes de la entrevista, en los años 40, 50, 60, 70 todavía del siglo pasado, donde el agua viene de los ríos, que sobre todo en algunos países europeos y en el este americano, pues el agua no tiene flúor porque es agua de lluvia. Entonces, la Asociación Dental Americana empezó a sugerir pónganle flúor al agua para que mejore la dureza del esmalte de los dientes y disminuya la caries. Lo cual es una tontería porque está plenamente demostrado que la gente antes de que se inventara el azúcar no tenía caries. Totalmente de acuerdo y de hecho eso ayer lo acabo de leer.
por el tipo de dieta que teníamos. Entonces, más bien las caries, o sea, queremos combatir las caries con flúor, pero más bien las caries son por la mala alimentación que tenemos Sobre todo por la cantidad de azúcar. y la cantidad de azúcar. Entonces, si nosotros quitamos el azúcar y si comiéramos de forma más paleolítica o más natural, por decirlo de una forma, de hecho no nada más influyó en las caries, en los dientes, sino en toda la estructura de los huesos, la mandíbula, cómo respiramos. A veces personas tienen problemas respiratorios precisamente porque no masticamos adecuadamente y no comemos cosas duras, comemos cosas más blandas. Entonces, eso ha traído también en los últimos 10,000 años de la agricultura, pero sobre todo en los últimos 200, 300 años que ha cambiado más la alimentación y sobre todo los últimos 100 todavía más, que se va desestructurando, se van enchuecando los dientes, se va modificando todo. Es impactante cómo todo va teniendo un impacto. Y también lo que tengo entendido del flúor, digo, quería hacer este paréntesis, es que es también, no sé si es neurotóxico, pero tengo entendido que también de alguna manera afecta a una de las principales glándulas, que es la glándula pineal. Y entonces ahora sí que es como si anduviéramos ya zombies por la vida, ¿no? Intoxicados con flúor y uno anda ahí como zombie. El flúor tiene varios niveles. El más sensible siguen siendo los dientes, porque si bien cantidades pequeñas de flúor endurecen el esmalte, si nos pasamos un poquito, o sea, ahora voy a usar otras unidades, miligramos. Si pasamos de menos de 0.7 miligramos arriba de 0.7, sobre todo arriba de 1 miligramo por litro de flúor en agua, los dientes se empiezan a manchar. O sea, la dentina tiene mucha afinidad por el flúor. Y lo que en cantidad pequeña la fortalece, en cantidades grandes la hace tan dura que empieza a deformarse el diente y a cambiar el color. Cuando yo era joven era muy famoso que la gente de Matamoros tenía acá del pueblo de Matamoros, ciudad ahora, tenía los dientes manchados y era por flúor. Eso sí lo sabemos desde entonces. En la ciudad de Durango también es muy famoso que la gente tiene, si toma agua normal, le vas a manchar los dientes. Tal vez ese es el más apreciable efecto del flúor. Pero en los últimos 30 años se ha ido generando evidencia también sobre el desarrollo cognitivo, de capacidad de aprendizaje, y también sobre el efecto de algunas hormonas y sobre la función renal, el riñón. Entonces, cada vez hay más evidencia. Ya Estados Unidos, ya su Asociación Dental Mexicana ya dijo, quiten el flúor al agua, y nosotros cuando vengan a limpieza les ponemos flúor en los dientes, nada más. O sea, que no traguen el flúor, sino que nada más con eso es suficiente para que se endurezca la dentina y el esmalte. Pero todavía hay algunas incongruencias. Todavía hay sal fluorada. Sí, cierto, eso. Y entonces ahí, pues ese flúor no debe estar, ¿no? Pues qué caso. Todavía la sal yodada tiene su principio, pero sobre todo en la mujer embarazada y en los niños, porque se supone que ese aporte de yodo hace que una prevención de la hipotiroidismo congénito, que a veces sucede, y que mejora a la mujer desde que está embarazada y luego recién nacido. Si la mujer sigue tomando yodo y le da yodo a través de la leche, se previene ese hipotiroidismo. Pero pues ya después ya no sirve. Digo, el alimento tiene mucho yodo, pues. Y entonces... Del flúor, para hacer un paréntesis, sí, tengo también entendido que es
un disruptor endocrino y que afecta principalmente a la tiroides, porque se confunden ahí unas partículas, bueno, con las hormonas T3 y T4, que ya sería ahondar en otros temas, Sí, pero hay ahí también ahora sí que el flúor sustituye y entonces también el cuerpo pues se confunde. hay un grupo que está trabajando, empezó con nitritos y nitratos, que también aquí por la industria ganadera se genera mucho nitrito y nitrato por varios factores. El nitrito y nitrato afecta a la tiroides y en una forma, están empezando a ver el flúor también. El flúor es un elemento que pertenece al grupo de los halógenos, o sea, los que forman sales. Ahí está el cloro. El cloro forma cloruro de sodio. El yodo es de esos, es un halógeno. Forma yoduro de sodio, yoduro de potasio. Y entre estos está el flúor. De hecho, es el más potente de todos, el flúor. Entonces, la tiroides lo confunde con el yodo y hace que empiece a funcionar mal. Es un disruptor endocrino por eso, porque confunde y empieza, pero no es flúor, lo confunde, pero no es yodo. Y entonces, de nuevo, la tiroides empieza a mandar señales de que no estoy funcionando bien y el cerebro empieza a mandar hormonas por todos lados y es un problema serio. El arsénico también se ha asociado por otros mecanismos, pero también el mal funcionamiento de tiroides. Híjole, ¿por dónde empezamos? por hacer conciencia antes que nada, ¿no? Y conocer el problema. Yo una vez, cuando estaba haciendo el doctorado en México, bueno, hay un científico muy famoso porque fue el que diseñó las pruebas de genotoxicidad. Unas pruebas muy sencillas, pero muy ingeniosas, que era para saber si una sustancia nueva daña los genes o no. Su apellido es Ames, Ames. Y una doctora que hemos trabajado con ella varias veces, la doctora Patricia Ostrowski, lo trajo a la UNAM a que diera una conferencia. Y pues ahí fuimos todos a la conferencia. Y empezó a hacer todo un recuento, así como le estoy diciendo ahorita, de que esto hace daño y esto provoca cáncer y esto provoca acá y esto provoca allá. Y hasta que, pues obviamente, la pregunta obligada, alguien la tenía que hacer, alguien la hizo. Oiga, pues entonces, ¿qué hacemos? Todo hace daño. Y dice, sí, eso es lo que dijo Paracelso. O sea, la diferencia entre la medicina y el veneno es la dosis. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que dicen nuestras abuelitas. Come de todo, pero poquito. Ok. O sea, si quieres comer chicharrón de puerco, puedes comer, pero un pedacito. Sí. Si quieres comer un dulce, bueno, comete un dulce, pero poquito. te enjuagas la boca, pero para quitar el azúcar que queda en la boca, pero, o sea, el punto no es evitar todo lo que haga daño, porque entonces no vas a comer. Claro. Porque todos, hay artículos de algunas sustancias que tiene el brócoli, que si lo das en cantidades altas también provoca problemas. Claro. Aunque sea el brócoli, el gran héroe de la comida vegetal, ¿no? O nuestra famosa, ¿cómo se llama? El eggplant. La berenjena. Ok, ajá. Si no la cocinamos, hace daño. Claro. O sea,
Y si nos comemos 3 berenjenas nos va a dar indigestión y nos va a dar mucho problema. O sea, todo el truco con la alimentación es no necesariamente, claro, hay cosas que definitivamente hacen daño, Sí, sí, ¿verdad? sí. Pero de lo que normalmente comemos, pues hay que comer poquito. Porque si desequilibramos, o sea, el equilibrio es que pues nos gusta la carne de puerco, entonces todos los días como carne de puerco. Sí, Incluso hasta el pescado. El sí, pescado está haciendo graves problemas en algunos países como Japón, que tienen su dieta a base de pescado por problemas de mercurio, porque el sí. pescado capta mercurio del mar. Entonces, una, sí, me gusta mucho el pescado, está bien, pues hay que comerlo unas 2 veces a la semana. Y luego Pero lo no todos combino los días. todos los días y Ujú. a todas horas. Que por ejemplo con los japoneses sí estaban teniendo problemas de eso. Ay, Gonzalo, pues vas a tener que regresar aquí a seguir platicando porque hay mucho en qué profundizar. Digo, ahorita abarcamos un poquito de todo y pues como tú dices, poco a poco tratar de ver dónde están como, yo les digo así como las minas, ¿no? O sea, como tratar de, híjole, no pises aquí porque no pises allá, pero pues tampoco no puedes pisar en ningún lado, ¿no? O sea, necesitas también un apoyo. eh, pero es importante esta información porque pues a veces no tenemos ni idea de que esto, qué es lo que ocurre y a veces pueden ocurrir problemas de salud que pueden estar relacionados directa o indirectamente con estas sustancias que son tóxicas para el ser humano y de alguna manera pues tratar de hacer un esfuerzo para tratar de quitarlas, ¿verdad? O que si estamos haciendo un daño al ambiente, el cual nos está haciendo que estemos más expuestos a estas sustancias de alguna forma, Ujú. pues también tomar en cuenta para ver cómo cómo vamos a mitigar o cómo vamos a tratar de que el daño sea el menor posible, aunque no podamos arreglar todo de una sola vez, pues a lo mejor ir tomando medidas en base a las investigaciones, a los estudios que se han hecho. Y a mí se me hace eso importantísimo porque yo les quiero también agradecer a ustedes, las personas que se dedican a la ciencia y que llevan años y toda su vida estudiando estos temas y que nos compartan esta información. Ah, a la orden. Y bueno, por hoy pues vamos a concluir este capítulo. No sé si quieras despedirte con algo o darnos tus redes sociales o algún último comentario. Este, yo soy poco afecto a las redes sociales, en Ok, realidad. Sí, sí las veo, pero participo poco porque casi siempre se distorsiona mucho. Pero eh, me pueden encontrar en la Facultad de Medicina de Gómez Palacio y en el Centro de Metales Pesados de Torreón, que depende de la Secretaría de Salud. Ahí, pues, me pueden buscar. muchísimas gracias. Pues bueno, hasta los que llegaron hasta aquí o nos escucharon, estén pendientes para en un futuro tener una segunda parte de esta conversación, porque estas son las conversaciones que debemos de tener a lo largo de la vida y yo creo que son de suma importancia. Y bueno, pues nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta la próxima. Muy bien.